¿Te ha pasado alguna vez que te vas a la cama cansado, pero no logras conciliar el sueño? ¿O que te despiertas a mitad de la noche y ya no puedes volver a dormir? Si tienes más de 60 años y crees que eso es normal, permíteme decirte algo importante: no lo es. Y lo peor es que muchas veces el responsable no es el estrés ni la edad, sino lo que estás comiendo por la noche. Déjame contarte la historia de don Raúl, un hombre de 70 años que durante casi una década vivió convencido de que el insomnio era parte natural del envejecimiento. Se acostaba todos los días a las 10 de la noche, apagaba la luz, y justo cuando parecía quedarse dormido, su mente se activaba. Pensamientos sin sentido, incomodidad en el cuerpo, vueltas en la cama. A veces lograba dormirse cerca de la medianoche, pero a las 3 o 4 de la mañana ya estaba despierto con los ojos abiertos, como si fuera mediodía. Al principio pensó que era el estrés. Después culpó a los ronquidos de su esposa, luego a la edad. Probó infusiones de valeriana, música relajante, meditación, gotas de melatonina. Nada funcionaba. Y cada día sentía más fatiga, irritabilidad y una sensación constante de que su cuerpo no se recuperaba. Fue su nieto quien lo convenció de consultar con un especialista en medicina del sueño. Tras una serie de preguntas, el médico le pidió algo muy simple: escribir durante una semana todo lo que comía, especialmente en la cena o antes de dormir. El resultado fue revelador. No eran las emociones, no era el colchón, no era la edad. Eran los alimentos que consumía por la noche los que estaban saboteando su descanso. Y es que, aunque no lo creas, hay ciertos alimentos que parecen inofensivos, incluso saludables, pero que tienen componentes que alteran tu sistema nervioso, tu temperatura corporal, tu digestión o tus niveles de azúcar en sangre. Y cuando eso ocurre, dormir profundamente se vuelve casi imposible. Don Raúl se sorprendió al descubrir que algunos de sus hábitos más arraigados eran en realidad parte del problema. Esa onza de chocolate después de la cena, ese sándwich con jamón y queso, esa salsa de tomate que tanto le gustaba, las galletitas que picaba mientras veía televisión. Todo eso poco a poco estaba programando su cuerpo para estar en alerta, no para descansar. Y esto no solo le pasa a él. Millones de personas mayores padecen insomnio, sin saber que lo que comen entre las 7 y las 10 de la noche está afectando directamente su calidad de sueño. Pero hay una buena noticia. Así como ciertos alimentos interfieren con el descanso, también hay formas simples de revertir esa situación. Cambiando lo que cenas o evitas después de determinada hora, puedes comenzar a dormir mejor, más profundo, y despertarte con verdadera energía. En este video, te voy a compartir 5 alimentos que nunca deberías comer antes de dormir. No solo porque dificultan que te duermas, sino porque impiden que entres en la fase profunda del sueño, esa en la que tu cuerpo repara los tejidos, fortalece el sistema inmune y consolida la memoria. Y por supuesto también te diré qué puedes comer en su lugar, porque no se trata de pasar hambre, sino de elegir mejor. Hoy don Raúl duerme de corrido. Ya no se despierta a mitad de la noche. Y todo comenzó cuando entendió que su cena no era ligera ni tranquila, sino una fuente de estimulación que lo alejaba del descanso que su cuerpo pedía a gritos. Si tú también estás cansado de mirar el reloj a las 3 de la mañana, si te sientes agotado aunque hayas estado 8 horas en la cama, presta mucha atención. Porque el primer alimento de esta lista te va a sorprender. Es algo que muchos consideran saludable, pero que podría estar saboteando tu sueño sin que lo sepas. Cuando el médico del sueño revisó el diario alimenticio de don Raúl, su primera observación fue directa. Don Raúl, el chocolate que come después de cenar puede estar arruinando su sueño sin que usted lo sepa. Don Raúl se quedó en silencio. Chocolate. Pero si era oscuro, sin azúcar, con más del 70% de cacao. Incluso lo había empezado a comer porque había escuchado que era bueno para el corazón. ¿Cómo podía algo tan pequeño y aparentemente saludable ser un obstáculo para dormir? La respuesta está en su composición. El chocolate oscuro, a pesar de sus beneficios cardiovasculares y antioxidantes,
contiene dos estimulantes que no son amigos del sueño: cafeína y teobromina. Ambas sustancias activan el sistema nervioso central. La cafeína ya es conocida por su capacidad para mantenernos despiertos, pero la teobromina, aunque menos mencionada, también aumenta la frecuencia cardíaca y genera un estado de alerta en el cerebro. Lo que para muchos puede parecer un alimento relajante, en realidad actúa como una pequeña chispa que enciende el cerebro justo cuando debería apagarse. Una simple onza de chocolate oscuro puede contener entre 20 y 40 miligramos de cafeína. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi la mitad de lo que tiene una taza de café. Y si eres una persona sensible a la cafeína o mayor de 60 años, tu cuerpo tarda más en metabolizarla, lo que significa que sus efectos pueden extenderse por varias horas. Don Raúl, por ejemplo, tomaba su cuadrito de chocolate justo después de la cena. Lo veía como su recompensa diaria, un pequeño placer antes de acostarse. Pero sin saberlo, ese ritual estaba activando su sistema nervioso simpático, la parte del cerebro encargada de mantenernos alerta, acelerando su pulso y elevando su temperatura corporal. Todo lo contrario a lo que se necesita para iniciar el sueño profundo. Su médico le explicó que el problema no era el chocolate en sí, sino el momento en que lo comía. Le recomendó evitar cualquier alimento con cafeína después de las 4 o 5 de la tarde. Eso incluye café, té negro, refrescos de cola y, por supuesto, chocolate. Al principio a don Raúl le costó. Sentía que le estaban quitando su único capricho del día. Pero entendió que no se trataba de prohibiciones, sino de sustituciones inteligentes. Empezó a reemplazar su trozo de chocolate por una compota de manzana sin azúcar o un pequeño tazón de plátano cocido. Ambos alimentos tienen un dulzor natural, no contienen cafeína y además aportan triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con el ciclo del sueño. Además, la compota de manzana le ayudó a mejorar su digestión, y el plátano, al tener magnesio y potasio, redujo los calambres nocturnos que a veces lo despertaban. Después de una semana de cambio, notó una mejora. Se dormía más rápido. Su mente estaba menos agitada. Y lo más importante, no sentía que estaba renunciando a algo, sino que estaba eligiendo mejor. La ciencia también respalda esta decisión. Un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Sleep Medicine encontró que el consumo de cafeína, incluso 6 horas antes de acostarse, puede reducir significativamente el tiempo total de sueño y afectar su calidad. Y el chocolate oscuro, aunque tiene propiedades positivas en otros contextos, no es un buen compañero antes de dormir. Hoy don Raúl conserva su chocolate, pero lo toma con el desayuno acompañado de frutas y avena. Lo disfruta sin culpa y sin afectar su descanso. Y su nueva rutina nocturna incluye una infusión suave y una cucharada de compota tibia que él mismo prepara con manzana canela y un toque de vainilla natural. A veces el problema no es lo que comemos, sino cuándo lo comemos. En la siguiente parte hablaremos de otro alimento que muchos consideran práctico para la cena, pero que esconde un ingrediente capaz de activar el cerebro en vez de relajarlo. Me refiero a las carnes procesadas y embutidos, un clásico en sándwiches y cenas rápidas, pero que pueden estar interfiriendo más de lo que imaginas con tu descanso nocturno. Después de dejar el chocolate por la noche, don Raúl empezó a dormir un poco mejor. Pero todavía había algo que no terminaba de funcionar. Aunque se dormía más rápido, su sueño era ligero. Se despertaba varias veces en la madrugada, a veces sin razón aparente. Y lo peor, por las mañanas seguía sintiéndose cansado como si no hubiera descansado nada. Fue entonces cuando su nutricionista le pidió que le contara con más detalle qué cenaba normalmente. Don Raúl respondió con naturalidad: un sándwich de jamón con queso, a veces salchicha con pan. Algo rápido y fácil. No quiero cocinar de noche. Y ahí apareció el segundo gran error. Los embutidos y carnes procesadas como el jamón, las salchichas, el tocino o la mortadela son alimentos que parecen inofensivos, pero que contienen un componente que puede alterar profundamente el sueño: la tiramina. La tiramina es una sustancia natural que se encuentra en ciertos alimentos curados, fermentados o muy salados.
Al ingresar al cuerpo estimula la liberación de noradrenalina, una hormona que activa el cerebro, eleva el ritmo cardíaco y mantiene al sistema nervioso en estado de alerta. Justo lo contrario a lo que necesitamos antes de dormir. Don Raúl pensaba que su sándwich era liviano, pero en realidad estaba provocando un pico de actividad cerebral que interrumpía su descanso en las fases más profundas del sueño. Además, los embutidos suelen tener un alto contenido de grasas saturadas, sodio y aditivos como nitratos y nitritos que no solo afectan el sueño, sino que también generan inflamación y problemas digestivos, dos enemigos silenciosos del descanso reparador. Un estudio publicado por la Universidad de Columbia reveló que una dieta rica en carnes procesadas y grasas saturadas se asocia con una menor eficiencia del sueño y una mayor probabilidad de despertares nocturnos. En cambio, las dietas basadas en alimentos frescos y ricos en fibra mejoran notablemente la calidad del sueño, incluso en adultos mayores. Cuando don Raúl entendió esto, se quedó pensativo. Nunca imaginó que su sándwich de toda la vida podía estar afectando su sueño. Pero una vez más no se trataba de eliminar, sino de reemplazar de manera inteligente. Empezó a sustituir los embutidos por tortilla de huevo, queso fresco bajo en sal o aguacate en pan integral. También aprendió a preparar una crema de calabaza suave, que podía recalentar fácilmente, y le dejaba una sensación cálida y reconfortante en el estómago. En poco tiempo su cuerpo respondió. Dejó de despertarse varias veces por la noche. Su sueño fue más profundo sin interrupciones. Al levantarse sentía que había descansado de verdad. Incluso sus dolores articulares matutinos disminuyeron. A nivel emocional también notó un cambio. Ya no se acostaba pensando en que pasaría una mala noche. Su mente empezó a asociar la cena con descanso, no con digestión pesada o malestar. Y esto tiene mucho sentido. Cuando el cuerpo se siente inflamado, cuando el estómago sigue procesando comidas pesadas, el cerebro no logra entrar en las fases del sueño profundo y reparador. El mensaje es claro: lo que cenas define cómo duermes. Don Raúl aprendió que no necesitaba complicarse, solo necesitaba elegir mejor. Hoy su cena favorita es una tortilla con espinaca y cebolla cocida, acompañada de una infusión de manzanilla. Y no solo duerme mejor, también se despierta con mejor ánimo, más claridad mental y energía para disfrutar del día. En la próxima parte hablaremos de otros dos alimentos que parecen inofensivos, pero que tienen efectos directos en el estómago y la temperatura corporal. Uno es un clásico en muchas cenas, el tomate crudo o en salsa. El otro, un favorito de los amantes del sabor fuerte, la comida picante. Ambos pueden estar saboteando tu descanso de maneras que no imaginas. Don Raúl ya había hecho grandes avances. Había dejado el chocolate oscuro por las noches, reemplazado los embutidos por opciones más ligeras, y empezaba a notar que su sueño era más profundo, menos interrumpido. Pero todavía algunos días sufría de ardor estomacal, sensación de pesadez al acostarse, y ocasionalmente se despertaba sudando con la almohada húmeda y la frente caliente. Su nutricionista le pidió que detallara un día típico en su cena. Él respondió con entusiasmo: anoche comí pasta con salsa de tomate casera, muy rica. Le puse un poquito de ají molido también para darle sabor. Fue entonces cuando ella le explicó que aunque la salsa de tomate parezca casera y saludable, no siempre es la mejor opción para las últimas horas del día, especialmente si se acompaña de picante. Empezamos por el tomate. Aunque es una fruta rica en antioxidantes, vitamina C y licopeno, su consumo por la noche puede provocar acidez estomacal, especialmente si se come crudo o en forma de salsa concentrada. El tomate contiene ácidos naturales como el málico y el cítrico que estimulan la producción de jugos gástricos. Para personas con reflujo o sensibilidad digestiva, esto se traduce en una mayor probabilidad de que el ácido del estómago suba por el esófago mientras están acostadas. El resultado: ardor, tos nocturna, interrupciones del sueño y sensación de hinchazón al despertar. Don Raúl reconoció que muchas veces sentía una molestia en la garganta cuando se acostaba y no entendía por qué. Ahora lo veía claro. El tomate, aunque sano en muchos aspectos, no era el mejor compañero para sus cenas. Y si a ese tomate le sumamos un toque de comida picante, el cóctel se vuelve aún más complicado.
El picante presente en el ají, la pimienta negra, el chile o la salsa tabasco aumenta la temperatura corporal interna. Este aumento puede parecer insignificante, pero el cuerpo humano necesita bajar su temperatura central ligeramente para poder entrar en las fases más profundas del sueño. Si la temperatura no baja lo suficiente, el cuerpo permanece en un estado de alerta fisiológica, sudoración, agitación e incluso sueños más intensos o despertares repentinos. Además, el picante estimula la circulación y puede generar una sensación de calor incómodo en la zona abdominal. Don Raúl no lo sabía. Para él el ají era solo un condimento, pero su cuerpo sí lo sabía. Y cada vez que cenaba con salsa y picante, su descanso se veía interrumpido. La recomendación fue simple: evitar el tomate crudo, las salsas rojas y el picante en la noche. En su lugar, optar por verduras cocidas, sopas suaves o preparaciones al vapor. También podía usar especias más suaves como cúrcuma, comino, jengibre cocido o romero, que dan sabor sin alterar la temperatura interna ni provocar acidez. Don Raúl empezó a preparar crema de calabaza, puré de zanahoria y salteados suaves con calabacín y huevo. Descubrió que una cena templada sin ácido ni picante no solo era más fácil de digerir, sino que le daba una sensación de bienestar al irse a la cama. A las 2 semanas se dio cuenta de algo más. Su respiración era más profunda, su cuerpo más relajado. Y por primera vez en muchos años, dormía sin sobresaltos, sin sudores nocturnos, sin ardor. Un estudio del American Journal of Gastroenterology confirmó que el consumo de alimentos ácidos y picantes por la noche aumenta significativamente los casos de reflujo nocturno, uno de los factores más comunes de insomnio en personas mayores. Don Raúl no necesitó antiácidos ni más almohadas, solo necesitó un cambio en su plato. Y tú también puedes lograrlo. Solo necesitas observar lo que cenas y escuchar cómo responde tu cuerpo. En la próxima y última parte, hablaremos de un alimento que parece inofensivo, incluso reconfortante: el pan blanco o las galletitas antes de dormir. Muchos lo toman como una ayuda para relajarse, pero en realidad están jugando con su azúcar en sangre y su calidad de sueño. No te lo pierdas. Don Raúl ya había recorrido un largo camino. Había dejado el chocolate por la noche, cambiado los embutidos por cenas más ligeras, eliminado el tomate y el picante. Dormía mejor con menos interrupciones, menos ardor, y se despertaba con más claridad mental. Pero aún quedaba un hábito que le costaba abandonar: sus galletitas antes de dormir. Cada noche, mientras veía las noticias o una película, tomaba 1 o 2 galletas con un vaso de leche. A veces pan blanco con un poco de mantequilla. Era su forma de terminar el día. Algo que hacía desde que tenía memoria. Un gesto simple pero cargado de costumbre y sensación de hogar. Lo que no sabía don Raúl es que ese gesto tan cotidiano podía estar saboteando las últimas horas de su descanso. El pan blanco, las galletas comerciales y otros alimentos refinados con alto índice glucémico provocan un pico rápido de azúcar en sangre, seguido de una caída abrupta. Esto activa el sistema nervioso, desencadena una respuesta de alerta metabólica y puede provocar microdespertares durante la noche, incluso si no los recordamos. Además, estos productos suelen contener harinas refinadas, grasas industriales, azúcares añadidos y, en el caso de las galletas, incluso cafeína oculta en saborizantes o chocolate. Cuando ese pico de glucosa cae, el cuerpo reacciona liberando adrenalina o cortisol, generando sudor, palpitaciones suaves, ansiedad o movimientos involuntarios. Todo eso interrumpe el sueño profundo, que es el más reparador. La nutricionista le explicó a don Raúl que si tenía hambre antes de dormir, no debía ignorarlo, pero sí debía elegir alimentos que estabilicen la glucosa, aporten triptófano o magnesio, y no alteren el sistema nervioso. Empezó entonces a probar alternativas más amables: medio plátano cocido, un puñado pequeño de nueces, una infusión tibia con leche vegetal sin azúcar o un poco de avena cocida con canela. No solo dormía mejor, sino que ya no sentía esa pesadez al despertar. Su digestión era más ligera, su sueño más estable. Una noche, después de varias semanas con su nueva rutina, don Raúl se acostó.
y por primera vez en años no recordó en qué momento se durmió. Simplemente cerró los ojos y se despertó cuando el sol ya iluminaba la ventana. Sonrió. Así es como se siente descansar de verdad, pensó. Y eso nos lleva al mensaje final de este video. Muchas veces creemos que el insomnio, los despertares nocturnos o la fatiga matutina son inevitables con la edad. Pero la verdad es que nuestros hábitos tienen más poder del que imaginamos. El sueño no comienza cuando apagas la luz. Comienza cuando eliges lo que cenas. Comienza cuando decides darle a tu cuerpo lo que necesita para descansar, no para mantenerse alerta. Recordemos juntos los 5 alimentos que nunca deberías comer antes de dormir. Chocolate oscuro por su contenido en cafeína y teobromina. Embutidos y carnes procesadas por la tiramina y su efecto estimulante. Tomate crudo o en salsa por su acidez y riesgo de reflujo. Comida picante por elevar la temperatura corporal y alterar el sueño profundo. Pan blanco y galletas por provocar picos de azúcar y microdespertares nocturnos. Don Raúl no necesitó medicinas para dormir. Solo necesitó información. Y tú también puedes empezar hoy mismo a cambiar tus noches una cena a la vez. Si esta historia te resultó útil, compártela con alguien que esté durmiendo mal. Porque a veces una mejor noche no está en una pastilla, sino en lo que evitamos comer después de las 7. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos aprendiendo juntos cómo vivir mejor, dormir mejor y cuidarnos más con decisiones simples, reales y sostenibles.